Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El virus circulaba en Nueva York semanas antes del brote. Empecemos por el inicio del brote, el 1 de marzo. Ese es el día en que se notificó al gobierno del estado de Nueva York el primer caso de coronavirus en la ciudad de Nueva York. Poco después de la noticia, la oficina del gobernador Cuomo emitió una declaración a los neoyorquinos. Dijo que no se trataba de si el coronavirus llegó al estado, sino de cuándo. Y decía que las autoridades estaban tomando medidas para gestionar la situación. A pesar de esta advertencia, la mayoría de las personas en Nueva York no estaban realmente preocupadas por el virus. En este momento, nadie, ni siquiera el gobierno estatal, sabía lo mal que se pondrían las cosas. El mensaje clave aquí es: el virus circulaba en Nueva York semanas antes del brote. En las semanas previas al primer caso de coronavirus, la gente de Nueva York no sabía que la COVID-19 había llegado a la ciudad. Esto se debía a varias razones. Una de ellas fue que las autoridades federales habían dado información errónea sobre el origen del virus. Le dijeron a Cuomo y a otros gobernadores que la COVID-19 provenía de China, y que entraba al país por la costa oeste. Esto resultó ser incorrecto. En realidad, el virus había llegado a Nueva York semanas antes, desde Europa. Y había estado circulando entre miles sin ser detectado. La desinformación emitida por el gobierno federal provocó una serie de errores fatales por parte de las agencias de salud pública. Por ejemplo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, comenzaron a hacer las pruebas a las personas equivocadas. Permitieron que se hicieran las pruebas a personas sintomáticas que habían viajado a los Estados Unidos desde Wuhan, China, pero a los viajeros de Europa, que también podrían haberse infectado, no se les hicieron las pruebas. ¿El resultado? La cantidad de casos que los CDC registraron en todo el país fue inferior a la cifra real. Esto dio a las autoridades de salud pública una falsa sensación de seguridad. Durante enero y febrero, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York dijo que no había casos confirmados de COVID-19 en Nueva York. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud había declarado una emergencia mundial ya el 30 de enero, mientras que San Diego y luego San Francisco declararon el estado de emergencia en febrero. Proporcionar la información incorrecta ya era bastante malo. Pero no fue el único error que el gobierno federal cometería durante la crisis. Vamos a ver esto en los siguientes parpadeos. En una crisis, los líderes deben comunicar información sin provocar la alarma pública. El 2 de marzo, Cuomo fue al Capitolio del Estado de Nueva York en Albany. Allí, ofreció una conferencia de prensa sobre la llegada de la COVID-19 a la ciudad. Esta conferencia marcó el comienzo de las sesiones informativas diarias de Cuomo, como finalmente se las conoció. Se emitieron en la televisión pública. El plan de Cuomo para esta sesión informativa y todas las siguientes era simple: proporcionaría pruebas objetivas e imparciales que explicaran el virus y su progreso. También trataría de ser transparente, pero sin crear miedo. El mensaje clave aquí es: en una crisis, los líderes deben comunicar información sin provocar la alarma pública. A lo largo de su carrera, Cuomo había visto cómo muchas crisis se convertían en un caos. Y, en la mayoría de los casos, la culpa fue una mala gestión de la respuesta del público. Por ejemplo, durante una alerta de huracán en el sudeste, las personas se asustaron y se apresuraron a escapar, subiéndose a sus automóviles y pasando semáforos en rojo a gran velocidad. En medio de la confusión, varios policías estuvieron a punto de ser atropellados. Con la situación del coronavirus, Cuomo quiso evitar causar pánico a toda costa. Así que se propuso ofrecer información clara utilizando un vocabulario sencillo y directo. Evitó el lenguaje que pudiera provocar alarma. Sin embargo, a pesar de estas buenas intenciones, Cuomo cometió un grave error de comunicación. Vamos a explicar. El 3 de marzo, se informó al gobierno estatal de un segundo caso positivo en New Rochelle,
justo al norte de la ciudad de Nueva York. Esta área se convirtió rápidamente en el primer punto caliente del país. Cuomo sabía que esto aterrorizaría al público. En su exposición informativa, presentó los hechos y la información médica cuidadosamente, pero sin restar importancia a la gravedad de la situación. Entre bastidores, el gobierno estatal ya hablaba de crear una zona de contención en New Rochelle. Cerrarían las escuelas y los lugares de reunión religiosa y aumentarían las pruebas locales. Así que Cuomo comunicó al público los pasos de esta zona de contención. Pero se dio cuenta de que había cometido un grave error. El término contención hizo que la gente de Nueva Rochelle pensara que eran ellos los que estaban confinados en la zona. Pero Cuomo hablaba de contener el virus. Esto le demostró a Cuomo que una frase mal redactada podía ser peligrosa. Si quería conservar la confianza del público, no podía volver a cometer ese error. Nueva York fue el primer estado de EU en hacer su propia prueba de COVID. Al principio de la crisis, el estado de Nueva York se dio cuenta de que las pruebas serían la herramienta más importante para contener la COVID-19. Las pruebas proporcionaron información fáctica que podría ayudar a los líderes a tomar decisiones para frenar la propagación del virus. El problema es que las pruebas en Estados Unidos no son sencillas. ¿Por qué? Bueno, porque no hay un sistema nacional de pruebas. En cambio, los laboratorios privados compran máquinas de ensayo de grandes fabricantes. Luego, los laboratorios obtienen materiales que solo son compatibles con esa máquina específica. Si esto suena complicado, es porque lo es. De hecho, el autor se refiere a las pruebas en los Estados Unidos como una pesadilla burocrática. El mensaje clave aquí es, Nueva York fue el primer estado de EU en realizar su propia prueba de COVID. Al comienzo de la pandemia, la capacidad de pruebas de Nueva York estaba muy limitada. Esto se debía a que todas las muestras de cualquier estado tenían que enviarse por correo al laboratorio de los CDC en Atlanta. Era el único lugar donde se realizaban las pruebas. El 4 de febrero, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos emitió una autorización gubernamental de emergencia. Esto permitió que un pequeño número de laboratorios clínicos realizaran pruebas para detectar el coronavirus utilizando la misma prueba realizada por el laboratorio de Atlanta. Esa semana, los CDC comenzaron a enviar aproximadamente 200 kits de análisis de laboratorio de coronavirus desarrollados por los CDC a los laboratorios estadounidenses seleccionados. Cada kit era capaz de analizar aproximadamente 700 a 800 muestras. Esto parecía una buena noticia en ese momento, pero pronto salieron a la luz los problemas. El 8 de febrero, el Laboratorio de Investigación de Salud Pública del Estado de Nueva York recibió los kits de prueba de los CDC. Tras examinar los kits, los técnicos del laboratorio hicieron dos descubrimientos cruciales. En primer lugar, los kits produjeron falsos positivos. Esto ocurre cuando una prueba informa que alguien está infectado cuando no lo está. En segundo lugar, las sustancias químicas necesarias para realizar la prueba de los CDC eran limitadas y solo estaban disponibles en los CDC. Al darse cuenta de que el tiempo apremia, Nueva York se movilizó para crear su propia prueba de COVID. Su versión utilizaba reactivos químicos que eran más confiables para identificar los casos positivos de coronavirus. También estaban más disponibles en el mercado. Resultó ser una situación en la que todos ganaban. El estado de Nueva York tendría sus propias pruebas, cuyos resultados se publicarían en un día, y eran más confiables que las de los CDC. Además, al comprar reactivos químicos de proveedores comerciales, el estado podría ampliar rápidamente las pruebas. Pronto, Nueva York lideró a los Estados Unidos en el total de pruebas realizadas per cápita. El coronavirus reveló por qué un país necesita un sistema de salud pública. A finales de marzo, todos estaban cansados. Había sido un mes de malas noticias.
El encierro había interrumpido la vida, y nadie sabía realmente cuándo iba a mejorar. Los neoyorquinos habían empezado a perder la esperanza. La cuestión es que el coronavirus había empezado a exponer muchos problemas dentro de la sociedad estadounidense. Por ejemplo, un sistema de salud pública débil significaba que la nación no estaba en absoluto preparada para hacer frente a una emergencia. Los gobiernos estatales tuvieron que diseñar sus propias operaciones de salud para hacer frente al creciente número de casos de COVID-19. El mensaje clave aquí es, el coronavirus reveló por qué un país necesita un sistema de salud pública. El 31 de marzo, hubo 9.298 casos nuevos en Nueva York. Más de 10.000 personas fueron hospitalizadas, lo que representa un gran salto desde principios de mes. En ese momento, los expertos le dijeron a Cuomo que Nueva York necesitaría entre 110.000 y 140.000 camas de hospital para dar cabida a nuevos pacientes en los próximos meses. Pero el estado solo tenía 53.000. Cuomo sabía que tendría que aumentar la capacidad del hospital en un 50%. Esto no sería fácil. Desde el principio, Cuomo sabía que sería difícil lograr que todos los hospitales privados trabajaran juntos. Sin embargo, no se dio cuenta de que ni siquiera los 11 hospitales públicos de la ciudad de Nueva York estaban trabajando juntos como una sola operación. Esta falta de coordinación significaba que, si un hospital se veía abrumado, no existía un sistema para trasladar a los pacientes, los recursos y el personal de un lugar a otro. Entonces, ¿cómo resolvió Cuomo este problema? Bueno, con la ayuda de expertos, Cuomo creó un plan llamado Surge y Flex. Esto implicó la creación de un centro para coordinar la capacidad del hospital. Cualquier hospital del estado puede llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana para solicitar traslados de pacientes, apoyo del personal, equipo de protección personal o ventiladores. La operación se guiaría por la presentación de datos en tiempo real. Esto significaba que el centro podía identificar cuándo un hospital estaba alcanzando su capacidad máxima, y dirigir a los pacientes a un hospital con más espacio. También significaba que los centros de salud podían compartir suministros y equipos. Esta operación normalmente habría tardado años en implementarse en los E.U. Pero, por necesidad, ¿cómo lo cambió en cuestión de semanas? Como líder, mostrar emoción y compasión es crucial para ganar el apoyo del público. En una noche relativamente normal de lunes a viernes, Cuomo estaba sentado a la mesa con sus 3 hijas. Le preguntaron cómo se mantuvo tan tranquilo durante las sesiones informativas, especialmente cuando sabían lo ansioso que estaba. Cuomo les dijo que sentir miedo y actuar sobre la base del miedo son 2 cosas diferentes. Como líder, Cuomo sabía que tenía que ser fuerte para los ciudadanos de Nueva York. Pero eso no significaba que tuviera que esconder lo que sentía. De hecho, Cuomo aprendió durante la crisis que mostrar sus emociones sería clave para conectar con los neoyorquinos y ayudarlos a mantener a raya sus propios miedos. El mensaje clave aquí es, como líder, mostrar emoción y compasión es crucial para ganar el apoyo del público. Mostrar emociones como político suele ser arriesgado. Los opositores aprovecharán cualquier oportunidad para aprovechar una debilidad, y la prensa siempre busca cualquier declaración o acción controvertida que aparezca en los titulares de la mañana. Cuomo había aprendido a mantener sus emociones en secreto a lo largo de su carrera política, pero sus sesiones informativas matutinas fueron diferentes. Se dio cuenta de que era mucho más expresivo emocionalmente de lo habitual. Y aceptó el riesgo que eso conllevaba. Esto se debe a que el coronavirus era obviamente un asunto emocional que exigía una respuesta emocional. Cuomo pensó que si mostraba su vulnerabilidad, también ayudaría a otros a lidiar con su sensación de miedo y vulnerabilidad. Por ejemplo, el 14 de marzo, Cuomo implementó la ley de Matilda. Le puso el nombre de su madre de 86 años. La ley tenía como objetivo mantener a las personas mayores y vulnerables a salvo al limitar las visitas domiciliarias a familiares inmediatos o amigos cercanos. Durante la sesión informativa de ese día,
Cuomo quiso transmitir un mensaje crucial al público, que todos tenían que estar seguros, y que la única manera de que eso sucediera era si todos trabajaran juntos. También imploró a todos que dijeran a sus amigos y familiares que los amaban y que estarían ahí para ellos pase lo que pase. Cuomo estaba abrumado emocionalmente ese día. Incluso derramó una lágrima ante la cámara, pero no se avergonzó. Quería que el público creyera en él y siguiera sus propuestas. Así que la gente necesitaba conocerlo como persona. La única forma en que podían conocerlo realmente era si mostraba su auténtico yo. La única prioridad del presidente Trump era reabrir la economía. El 14 de abril, solo 6 semanas después de que Nueva York registrara su primer caso, las cosas parecían estar mejorando. El estado había alcanzado el pico del virus, y el número de casos se había estancado. En ese momento, la ciudad había estado bloqueada al 100% desde mediados de marzo. Esto significaba que las escuelas y los negocios no esenciales habían sido cerrados. Todos habían estado en casa las 24 horas del día. Aún así, Cuomo sabía que no era el momento de reabrir la sociedad. Si bien el número de casos de COVID había mejorado, la situación seguía siendo extremadamente frágil. Sin embargo, el presidente Donald Trump tenía otras ideas. El mensaje clave aquí es, la única prioridad del presidente Trump era reabrir la economía. Trump no había ayudado precisamente a los Estados Unidos a combatir la COVID-19. De hecho, le había estado diciendo a la nación desde el principio que el virus era simplemente una gripe que eventualmente desaparecería. Peor aún era la forma en que trataba a los estados individuales. Se les dejó gestionar la crisis por su cuenta. Por ejemplo, el gobernador Cuomo pidió muchas veces asistencia federal al comienzo del brote. Nueva York sufría de escasez de equipos de protección, como máscaras, batas y protectores faciales. Y los fabricantes privados no las producirían hasta que Trump las autorizara. Sin embargo, Trump no escuchó las súplicas de Cuomo. Trump no estaba preparado para intervenir activamente para ayudar a gestionar la propagación de la COVID-19. Solo cuando la situación empezó a mejorar, quiso participar. ¿Su propuesta? Vuelva a abrir los estados y vuelva a poner en marcha la economía. La cosa es que, técnicamente, Trump no tenía la autoridad para hacerlo. Desde el inicio del brote, los gobernadores de todo el país tenían la obligación legal de tomar decisiones sobre el coronavirus. La sugerencia de Trump de que podría reabrir los estados si quería era, francamente, ilegal. Sin embargo, el presidente no lo vio así. En una de sus sesiones informativas diarias, Trump dijo que tenía autoridad total para hacer lo que quisiera. Para resumir, Cuomo apeló a los abogados de la Casa Blanca. Afirmó que el deseo del presidente de reabrir los estados era simplemente ilegal. Insistió en que una reapertura inteligente, y en varias fases era esencial para controlar el virus en Nueva York. Ha funcionado. En 24 horas, el presidente había dicho que permitiría a los gobernadores autorizar sus propios planes de reapertura. Cuomo y Nueva York habían ganado. Tras la muerte de George Floyd, Nueva York se enfrentó a una crisis social y a una crisis de salud pública. Era una mañana normal para el gobernador Cuomo. Su equipo se reunió en la sala de estar de la mansión del gobernador y desayunó. Juntos, hojearon sus diapositivas de PowerPoint como preparación para la sesión informativa matutina. Mientras tanto, CNN sonaba en segundo plano. De repente, apareció un vídeo en la pantalla del televisor. Mostraba la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano asesinado durante un arresto en Minneapolis. El mensaje clave aquí es, tras la muerte de George Floyd, Nueva York enfrentó una crisis social y una crisis de salud pública. Poco después de enterarse de la noticia, Cuomo viajó al Iona College, en el condado de Westchester, donde tenía previsto anunciar que Nueva York finalmente reabriría sus puertas el 8 de junio, solo dentro de una semana.
Este fue un día monumental en la batalla de Nueva York contra el coronavirus. Pero ahora estaba surgiendo una nueva crisis. Comenzaban las protestas en Minneapolis y otras ciudades del país. En su sesión informativa, Cuomo anunció que apoyaba a los manifestantes. Como exfiscal, sabía que el asesinato de George Floyd era un acto criminal, impulsado por el racismo sistémico. También sabía que encajaba en una serie de casos que habían estado ocurriendo durante siglos, ya fuera Rodney King en 1991 o Breonna Taylor en 2020. Este fue el momento en que Cuomo supo que tenía que dar un paso adelante como líder. Tuvo que apoyar a los manifestantes para que se hiciera justicia. Pero también tenía que evitar que la epidemia de coronavirus se disparara. No cabía duda de que las protestas representaban un riesgo para los neoyorquinos. La gente se reunía en grupos enormes. No siempre se respetó el distanciamiento social. Afortunadamente, las protestas surgieron cuando la presencia del virus en Nueva York estaba en su punto más bajo. Además, las protestas se realizaron al aire libre. La mayoría de las personas llevaban máscaras. Cuomo hizo algunas cosas para mejorar la situación. Una de ellas fue que firmó una orden ejecutiva que permitía que todos los manifestantes pudieran hacerse la prueba de la COVID-19, y los alentó a que se la hicieran. También firmó una orden ejecutiva para proteger a los dueños de negocios privados. La orden les permitía denegar la entrada a cualquier persona que no llevara puesta una máscara. Sin embargo, lo más importante es que Cuomo trató de calmar lo que él veía como un mar de división. Este fue un momento de ajuste de cuentas nacional para Estados Unidos. Se requería que un líder tomara el control. La unidad de los neoyorquinos ayudó a reducir el número de casos de COVID-19. Para el 19 de junio, el gobernador Cuomo había estado realizando reuniones informativas todos los días durante 110 días. Nueva York había estado reabriendo sus puertas durante un mes y la tasa de infección había disminuido. La gente seguía preguntándole a Cuomo cómo Nueva York había logrado cambiar las cosas, especialmente porque el estado era originalmente el foco del virus. La respuesta a esta pregunta estaba bastante clara para Cuomo. Todo se redujo a la gente de Nueva York. El mensaje clave aquí es, la unidad de los neoyorquinos ayudó a reducir el número de casos de COVID-19. Los Estados Unidos en su conjunto habían estado atormentados por la desigualdad y la división durante años, un hecho que el coronavirus puso de relieve nuevamente. Por ejemplo, en Nueva York, la tasa de infección en las comunidades de bajos ingresos fue más alta que en las comunidades de ingresos más altos. Elmhurst, en el distrito de Queens, es un buen ejemplo. La comunidad allí está compuesta en gran medida por familias de bajos ingresos e inmigrantes recién llegados, personas que no tienen un acceso confiable a la atención médica. Este vecindario también sufre una escasez de viviendas, ya que muchos inmigrantes viven en espacios inadecuados. En marzo, Elmhurst era un foco de coronavirus, con una tasa de infección del 50%. Así que no es de extrañar que muchos expertos no pensaran que Nueva York podría aplanar la curva tan rápido como lo hizo. Asumieron que los neoyorquinos no podrían unirse como comunidad. Sin embargo, durante la crisis, la gente de Nueva York se unió y se apoyó mutuamente. Por ejemplo, Cuomo hizo un llamado para pedir a los profesionales de la salud jubilados que se inscribieran para obtener una nueva licencia, a fin de ayudar a los hospitales a tratar a los pacientes con COVID. También pidió a los estudiantes de las escuelas de medicina y enfermería que aún no se habían graduado que prestaran servicio. En respuesta a esto, 100.000 profesionales de la salud aceptaron ayudar. Eso incluyó a 30.000 personas de fuera del estado de Nueva York. Todos estos esfuerzos combinados ayudaron a Nueva York a controlar el virus. Juntos, según Cuomo, habían logrado lo imposible. Así, cuando llegó el día 111 del coronavirus, Cuomo puso fin a sus sesiones informativas diarias. Se realizó el trabajo inmediato de aplanar la curva. Quería que la gente tuviera una sensación de logro.
Por supuesto, habría nuevos desafíos por delante. Sin embargo, Cuomo tenía una nueva confianza en lo que la gente de Nueva York podía lograr juntos.